Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, te agradezco enormemente que nos acompañes aquí esta tarde, la última del presidente López Obrador como presidente de México. ¿Cómo estás, Roy? Hola, exactamente, 5 horas y media y Claudia Sheinbaum será presidenta de México. Bien, gracias, Juan, a tus órdenes. Pues, ¿cómo ves este último día del presidente López Obrador? Hay sentimientos encontrados en el Zócalo capitalino entre, pues, los mexicanos, el pueblo, muchísimos de ellos, que son afines a la Cuarta Transformación, están tristes porque deja de ser Andrés Manuel López Obrador presidente, pero hay mucha expectativa con respecto al segundo piso de la Cuarta Transformación y la gestión de la primera mujer presidenta de nuestro país. A ver, ¿cómo he definido septiembre? Septiembre es intenso, o sea, veamos las cámaras, las calles, los gritos, los discursos o las tormentas, o sea, un septiembre intenso y emotivo. Todo septiembre, desde el día primero con el informe del presidente en el Zócalo, el 15 con el grito, el 19 con el aniversario o lo del aniversario del 19 de septiembre, hoy está lleno de emociones alrededor de López Obrador, ¿no? O sea, él incluso en el balcón lo vimos prácticamente soltar lágrimas, ¿no? El día del grito. Creo que ha sido muy emotivo, ¿no? También evidencia del tipo de comunicación que estableció. O sea, él estableció una comunicación muy cercana con sus seguidores, muy cercana. De hecho, el atributo que las encuestas muestran que más se le reconoce es cercanía con la gente. Es más que otros, más que experiencia, liderazgo, no. La cercanía con la gente es el atributo que más se le reconoce y ahorita está cosechando esa cercanía. O sea, ¿no? El que mucha gente así sienta por él. Del otro lado también hay quien siente lo contrario, ¿no? Hemos visto las redes. Pero sí coincido contigo en la expectativa que ha despertado Claudia, ¿eh? Creo que no se ha quedado corta esa expectativa, ella misma ha dado la expectativa, los comentarios, mujer, científica, diferente, forma de comunicar, gabinete distinto, creo que sí hay mucha expectativa. Lo que mencionas del pueblo y la cercanía que tiene con el presidente López Obrador y la cercanía del presidente López Obrador con el pueblo, Roy, pues es algo que podemos ver en el cuadro, en el retrato que ya está en Palacio Nacional a partir del día de hoy, con el bastón de mando de los pueblos originarios, que por cierto es símbolo de un poder legítimo otorgado por el pueblo de México. Esa cercanía con el pueblo se ve a diferencia de los retratos que existen de los otros presidentes de nuestra nación. Roy, nos cae la pausa. Pero me parece que hay mucho que hablar y parte de ese Sí, mucho me gustaría seguir conversándolo contigo aquí, regresando. ¿Me la aguantas? aquí estamos. Muchas gracias, Roy Campos. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Muchísimo que darle a conocer en este último día de septiembre y del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Último día de septiembre y último día del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Roy Campos nos agarró el corte. Te agradezco muchísimo que nos lo hayas aguantado para que nos des tu opinión con respecto a lo que tú ves el día de hoy, casi 6 años después de que Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente de México, quien inicia el proceso de la cuarta transformación en el país. ¿Qué sucede con esos vaticinios del dólar? Se va a ir a 50 pesos, México Exacto. se va a convertir en Venezuela. Saquen todo su dinero, váyanse a vivir a Miami, nos va a volver comunistas, nos va a cargar el diablo. ¿Cómo ves hoy que termina Mi- su sexenio todas estas voces agoreras? Mira, yo creo que te diría que todos los presidentes tienen claroscuros, todos, ¿no? Entonces tienes que poner en la balanza. En general, por ejemplo, el presidente yo creo que lo que más le preocupaba lo cumplió, que es atender a los pobres, la pobreza, el salario. Entonces, la parte de la economía, que por un lado dicen crecimos muy poco o que la deuda, o sea, que se van a la macro, cuando tú ves la micro, a ver, el empleo controlado, la inflación controlado, las remesas, bien, la confianza del consumidor, buena, reducción de la pobreza, incremento del salario real, no solo del salario mínimo, crecimiento del sur del país más que del norte, lo cual nunca lo habíamos visto, incremento de la recaudación como porcentaje del PIB. Es decir, hay muchas variables económicas que dicen, pues no hubo ningún escándalo, así como cualquier gobierno de los llamados neoliberales pudiera poner esto como logros, o sea, estos logros, ¿no? En otras variables sí se le puede cuestionar, sobre todo yo creo que la inseguridad y la salud, pero otras, el campo, por ejemplo, nadie habla del campo, y el campo no presenta ningún problema estructural importante. Creo que es un gobierno que cumplió
pero hay una variable que no se considera. Siempre hay un desgaste de gobierno. Él llegó en el 18 porque el PAN y el PRI estaban en el hoyo, y él llega como una alternativa, casi como una olla de presión, sacar la presión social del coraje que había contra los gobiernos. Y llega él, genera una esperanza. Bueno, cuando se va, esa esperanza sigue ahí. O sea, no la tiró. El pueblo que lo eligió sigue confiando en que su movimiento va adelante. No sabemos, porque la historia va a ser la que va a juzgar, pero por lo menos no dilapidó la confianza que le dieron. No dilapidó la confianza que le dieron, fue un presidente cercano al pueblo y, por ejemplo, para darte algunos datos, toma las riendas del país con un tipo de cambio, el dólar a 23.91, esto fue el último día del gobierno de Peña Nieto, y hoy está a 19.68. Es el primer, por la razón que sea, Roy Campos, es el primer sexenio que yo sepa, que yo recuerde, que en vez de subir el dólar, bajó. Sí, mira, y ahí sí podrían alguien decir ahorita, no, es que las remesas y que el mercado internacional, pero hay otras variables que sí dependían de él. Una de ellas que yo chanteo mucho es la confianza del consumidor. ¿Por qué? Porque es lo que la gente dice que sí es un buen momento para gastar su dinero, para consumir. Y mejoró respecto al final de Peña Nieto. Hoy la gente está más confiada. Cuando está más confiada en gastar es porque tiene menos miedo a perder el empleo. O sea, no se me va a acabar. ¿Por qué? Puedo gastar porque hay ingresos. Entonces yo creo que ese tipo de variables, no hay deterioro, o la tasa de desempleo, que tampoco hay deterioro en la tasa de desempleo, que es calculado por el INEGI, en el cual confío totalmente. Creo que hay otras variables que todas juntas dicen, pues no le fue tan mal. Claro, ahorita sus detractores rápidamente están diciendo, pero crecimos muy poco, lo cual también es cierto. O sea, también es cierto, cayó la pandemia, la mayor caída desde que se mide, con el 8,5%, pero ese crecimiento no evitó, ese bajo crecimiento no evitó que el presidente pudiera abatir la pobreza, por ejemplo. ¿No? Oye, O sea, Roy Campos, aquí hay un dato que me parece contundente. En 2018, el salario mínimo era de 88 pesos con 36 centavos al día. Hoy es de 248 pesos con 93 centavos al día. A eso súmale los programas sociales, Roy. Sí, el salario real también, ¿no? Oye, y hay otra variable que a lo mejor no se menciona mucho, que calcula el INEGI cada 2 años con la encuesta de ingreso-gasto, que es la distribución del ingreso. ¿Qué te mide la separación entre los que más ganan y los que menos ganan? Bueno, esa brecha se redujo. O sea, creció más el decil de los que menos ganan que el decil de los que más ganan. Lo cual la distribución del ingreso se hizo un poco más pareja, sin llegar a ser pareja, siempre es desigual, pero buscó reducir el índice de Gini, se llama esa variable. Y entonces buscó mejorar el índice de Gini, que mide el INEGI, y por hace mucho no se lograba, se redujo la diferencia de ingresos entre los más y los menos favorecidos. Pues Roy Campos, como siempre, un placer conversar contigo. Te agradezco muchísimo esta charla, esta plática, y espero que se repita pronto, porque ya mañana no es que demos una vuelta de hoja de un capítulo a otro, sino es la continuación de cómo se está escribiendo la historia en nuestro país. Con distinta tinta, pero sí es continuación. Sin duda alguna, con tinta de mujer, Roy. Te mando un abrazo. Hasta luego, Juan. Y ahí hay parte de lo que se señala claramente como primero los pobres, y no es una frase política, es una política, y es una política de Estado. César Gutiérrez Priego,